la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, lunes 28 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio se le conoce también como el evangelio de los ayes. Los ayes de Jesús, ay de ustedes. Y más que centrar este evangelio en los maestros de la ley y los fariseos de aquel tiempo, que ya no existen, y que algunos se convirtieron y otros no se convirtieron, vamos a centrarnos en nosotros hoy. El Señor nos dice a nosotros, ay de ustedes cristianos, fariseos, porque hay muchos en la iglesia y en la comunidad cristiana, hay muchos cristianos fariseos. ¿Qué significa esto? Que se llaman cristianos, pero no hacen realmente, porque los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo que significa ser fariseo, una persona incoherente, una persona muchas veces incluso falsa, porque dice una cosa y hace otra. Entonces, hay de ustedes cristianos, pudiera decirnos hoy el Señor, hay de ustedes cristianos, fariseos, que no tienen claro lo que deben hacer. O si lo tienen claro, pues como no están convertidos, no les importa hacerlo tal cual como Jesús dice en el Evangelio. Hay de ustedes cristianos que desperdician el tiempo de cada día, lo desperdician ocupados en criterios personales y en hacer las cosas como ustedes creen que se deben hacer las cosas de Dios, y no seguir las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. Nosotros podemos revisar cada uno de los ayes, porque son 7. De hecho, en la Biblia dice, el título del Evangelio de hoy son 7 maldiciones contra los fariseos, los 7 ayes de Jesús. Entonces nosotros podemos revisar, hoy nos presenta, del versículo 13 al versículo 22 de Mateo 23, nos presenta los primeros ayes, o sea, las primeras maldiciones contra los maestros de la ley y los fariseos. Pudiéramos decirlo también así, los primeros reclamos, los primeros llamados de atención o llamadas de atención de Cristo a estos líderes religiosos de la época de Jesús. Hoy también hay dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la comunidad cristiana, muchos líderes que simplemente son eso, líderes religiosos, y no son pastores, no son testigos, no son misioneros, no son evangelizadores, porque sencillamente no están convertidos y la cabeza no les da para otra cosa sino para aparentar, o sea, para ser fariseos. El fariseo es una persona, en los términos de hoy, del contexto de hoy, sabiendo lo que es un fariseo en la Biblia, el fariseo hoy, el hombre, el cristiano hoy fariseo, es una persona que aparenta ser lo que no es.
apariencia de cristiano. Dios no quiere apariencia de cristiano, porque recuerden esto bien, no hay casi cielo ni casi infierno, hay cielo y hay infierno. Y entonces al cielo vamos los justos, los que hagamos la voluntad de Dios, los que obedezcamos fielmente y radicalmente a Dios. Y al infierno pues van las almas de los desobedientes, las almas de los injustos, de los que no quisieron por ninguna razón aceptar a Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. Entonces el primer reclamo: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían entrar. Así pasa en la iglesia hoy. Mucha gente, incluso hay grupos apostólicos o fraternidades que le dicen a la gente: no, usted no puede fraternizar con nosotros, usted no puede celebrar la misa con nosotros porque usted no está en el camino, o porque usted no es de los nuestros. Mucho cuidado, ¿oyeron? Mucho cuidado, porque eso no es de Dios, eso es del demonio. Y mucho cuidado con eso, porque la iglesia es una santa, católica y apostólica. Y mucho cuidado con eso, porque la iglesia es comunidad de hermanos. Hechos 2, 42, 47. Después dice en el versículo 14: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Les vuelvo a repetir: hipócritas, porque ganan adeptos, ganan prosélitos para su religión, para sus ritos, para sus actuaciones, y en vez de ayudar a la persona a ser santo, lo hacen peores que ustedes. Eso también pasa en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque no enseñamos el evangelio, no enseñamos con un testimonio de vida genuino, y entonces somos pecadores, y a la gente que atraemos, pues ellos se fijan en la vida de pecado que nosotros llevamos, y eso es lo que viven, pues. Después dice en el versículo 16: hay de ustedes que son unos guías ciegos. Guías ciegos. Y aquí va al templo y va a la parte central del templo, el altar, la ofrenda, que básicamente es lo que se desarrolla en el culto, en la liturgia. Tenemos un altar y la ofrenda es Cristo. Entonces dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Y ahí les está diciendo que son unos mercantilistas, unos locheros, torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por la ofrenda puesta sobre el altar, queda obligado. Las ofrendas que ellos ponían antes en el altar eran cosas materiales, hasta que Cristo se ofreció como cordero, y a partir de allí ya no hay ofrendas materiales. Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto. Tengan esto en cuenta también, analícenlo, medítenlo, reflexiónenlo, disciérnanlo. Hay mucha gente que en las misas, sobre todo las misas institucionales, y eso es aquí en Venezuela y en cualquier parte donde esto todavía se hace, la gente se preocupa de muchas ofrendas sin tener en cuenta que hay una sola ofrenda: es el pan, el vino y el agua, que es lo que Jesús como materia utiliza para convertirlo en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, como alimento de nuestra salvación, del alimento de nuestra alma. Entonces dice: ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? Porque si Cristo no se ofrece, el altar no tiene sentido. Pero el altar tiene sentido porque Cristo es la ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: el que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. Y ya sabemos nosotros que el altar en el templo es para el sacrificio de Cristo en la misa. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita el templo. El templo es referencia de la presencia real de Dios. De hecho, lo encontramos en el sagrario, en la hostia consagrada que se reserva para la comunión. Y dice: el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, todas estas enseñanzas de Cristo en el Evangelio de hoy
es para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a estar claros, a estar bien convertidos, a prepararnos, a estudiar la Biblia, a saber cómo es que las cosas de Dios se tienen que escuchar, cómo se tienen que interpretar, cómo se tienen que administrar, cómo se les tiene que sacar provecho, cómo se les tiene que promocionar, cómo se les tiene que divulgar, cómo se tiene que motivar a la gente a hacer las cosas. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a no ser cristianos fariseos. Ese es el mensaje central de hoy. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no ser cristianos fariseos. Ya dimos la explicación. Si usted quiere profundizar más, pues lo hace a nivel personal y puede consultar otras predicaciones también que sean de solidez firme, de veracidad, como esta, y entonces así usted va a tener más oportunidades de comprender esto. Después el Señor seguirá reclamándole a los maestros de la ley y a los fariseos con sus ayes, con sus reclamos, seguirá reclamándoles mañana su comportamiento errado. Que no nos reclame a nosotros, que el Señor no nos diga a nosotros: ay de ustedes, cristianos fariseos, ay de ustedes. Cuando alguien le dice a uno así, humanamente hablando, ay de ti, está claro que algo no está funcionando bien. Ay de ti si sigues por ese camino, ay de ti si sigues siendo infiel a tu esposa, ay de ti si sigues siendo fiel a tu esposo, ay de ti, hijo, si te sigues comportando mal con tus padres, ay de ti si no oras, ay de ti si no te confiesas, ay de ti, cristiano, si no comulgas, ay de ti que no lees la Biblia, ay de ti. Y eso es una advertencia clara de que no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos y fortalécenos para que nosotros con este evangelio de hoy y todos los evangelios que vayamos a recibir a partir de hoy, nosotros nos hagamos cada día más santos y perfectos como el Señor nos dice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.